Bueno, el siguiente video tratará sobre consejos sobre rutas y también sobre cómo eh, hacer solicitudes de patch y de let. Estas dos nuevas solicitudes tenemos que ya conocemos las que son get y post. En el caso de las get se utilizan cuando se desea obtener un conjunto de datos de otro tipo de una clase. Por decir, cuando queremos traer estos proyectos, y de igual manera se utiliza en lo que es el controlador, en la parte de las rutas. Como podemos ver aquí, y también se puede usar para lo que es crear y editar objetos, en este caso proyectos. Como podemos ver, aquí tenemos una solicitud de tipo get para traer el form del controlador de proyectos. Y también tenemos el que ya conocemos, que se llama post. En este caso lo utilizamos cuando se desea agregar datos del tipo a una base de datos, o en este caso, como lo usamos aquí, a través de direccionar a la URL de proyectos y llamando al método store, el cual almacena los datos que tenga esa solicitud que utilizamos en get. Para llamar a la función create, almacena esos datos en la base de datos a través de el método store en nuestro controlador. Como tenemos acá, podemos ver que el método get lo que hace es traernos, por decirlo de alguna manera, una vista, en este caso la vista project create. Y una vez que ingresamos a esta vista, bueno, como podemos ver en la vista, tenemos un form. Este form, al hacerse submit, nos trae a este método, el cual crea un objeto del tipo proyecto y almacena los datos traídos del form a la base de datos, y a su vez nos redirecciona a la URL proyectos. Bueno, también existen otras dos tipos de rutas, las cuales son route, put y route patch. Estas dos son muy similares. Lo que hacen es editar, hacer lo mismo que un update, editar datos en la base de datos. Estas se refieren más bien a cómo se desea actualizar un recurso. Hablando de recursos, hablando de proyectos en este caso. La diferencia consiste en que el tipo de actualización que se quiere hacer, en el caso de uno hace completamente el cambio de los datos, mientras que el otro solo actualiza un campo de registro. Estos utilizan un tipo de direccionamiento, el cual se puede definir como projects. Suponiendo que se quiere editar, ponemos una wildcard. Esta se puede definir como que sirve para definir una variable en la URL. Projects ID, en este caso el ID del proyecto, y la función del método edit. Esto llamaría a la función de controlador de proyectos edit. Lo que esto haría sería mostrarnos una vista para la edición. Tenemos aquí la vista. Bueno, esta función va a ser la misma que la función de create, que nos va a retornar una vista. En este caso,
pondríamos project edit y similar a estos dos métodos existe un tercer método que no hemos visto que se llama delete. Este funciona de la misma manera que un patch o un put en cuanto a direccionamiento. Solo utilizamos la misma URL a diferencia de la función, en este caso será un delete. Bueno, en este caso utilizamos solamente patch. En el caso del delete podemos usar llamando al controlador en la función delete, la cual podemos destroy y ahora mediante la terminal podemos mostrar lo que son las rutas que tenemos actualmente mediante el comando php artisan route list, el cual nos muestra las rutas que tenemos. En el caso nos muestra el método y la URL además de la acción. Pero existe otra manera, en lugar de tener que hacer todas las rutas para cada uno de los métodos por separado, podemos utilizar un nuevo método para crear las rutas. En este caso se llama route resource o recurso y ponemos de qué ruta se hace referencia, así como el controlador, y podemos ver que una vez guardando el archivo botamos otra vez el comando para mostrar las rutas y nos muestra que tenemos para mostrar los índices, para almacenar, para crear, mostrar, para hacer un update, para destruir y para editar. En estos casos los que pues hacen referencia a que van a mostrar una vista nueva tienen el método de solicitud get, mientras que los que van a enviarse datos a esos métodos se utiliza el método post en el caso de store, mientras que en el caso de cuando se quiere hacer un update o un destroy nos muestra que tiene el método tanto put como patch, y en el método destroy tenemos el método delete. Y bueno, cada vez que se quiera crear un controlador para cierto tipo de recurso, podemos hacer que nos muestre todos los métodos que tenemos aquí, index, con su documentación. Este no dice función index, dice muestra una lista de todos los recursos. Función create muestra el form para crear un nuevo recurso, y entre los demás, si queremos que al crear un nuevo controlador nos muestre estos comandos, podemos utilizar estos métodos, podemos utilizar el comando igual para crear controlador, php artisan make controller, nuevo controller, un ejemplo, resource, y en caso de que no tenga un modelo con cual identificarse, podemos poner la M de model. Al crearlo nos muestra aquí el nuevo controlador, nuevo controller, el cual tiene todas las funciones mencionadas anteriormente, pero este no lo vamos a utilizar por ahora, solo fue un ejemplo. Mientras
En el caso de las solicitudes root patch y root delete, las solicitudes delete de root y patch no son soportadas aún por los navegadores web, por lo que en Laravel existe una manera de, por decir, engañar al navegador para que acepte esas solicitudes. Y por decir, en el caso para editar, tenemos en el controlador para mostrar una vista. Como primer paso, para ejemplificar esto, ponemos que en las vistas creamos un nuevo archivo, el cual se va a llamar project edit.blade.php. Este va, como ya hemos visto antes, en cuanto a las layouts, hacemos los ajustes correspondientes para poder usar la plantilla o el template. Bueno, una vez hecho esto, hacemos un form, el cual nos servirá para editar lo que es el contenido de ese proyecto, por lo que utilizamos como action. Nos va a pedir asignar el ID del proyecto, y método utilizaremos el método post, ya que vamos a enviar datos. También otra cosa que necesitamos, y al igual que utilizamos en el método para crear, utilizaremos de igual manera el csrf field para tener, bueno, es necesario tenerlo cada vez que hagamos un for para como medida de seguridad por parte del Laravel. De igual manera utilizaremos un nuevo comando, el cual se llama method field. Este es utilizado para cambiar el método con el que se vaya a enviar el form. Tenemos que por defecto un form se crea con el método post cuando se va a enviar la información, y como en este caso vamos a editar, vamos a utilizar el método patch, y después de esto vamos a utilizar los métodos básicos de un form, que son en el caso de los proyectos tenemos solamente dos campos. Uno es el título y otra descripción. Otra cosa necesaria para esto es en el método edit del controlador. Vamos a llamar una nueva función. En el método de edit en el controlador de proyectos tenemos que definir una variable en la cual nos va a buscar el proyecto o el tipo de objeto que será controlador con la función find, y esta función recibe como parámetro el id. El id es el mismo que utilizamos para recibirlo en la URL, y una vez obtenido el objeto, en este caso definido como project, vamos a utilizar el método ya conocido también compact, el cual nos va a permitir
llevar todo el contenido de ese objeto a la vista. Podemos ver que aquí en el form se nos llenan los campos dependiendo del ID del proyecto. Solamente para verificar que el método llamado método date, vamos a utilizar el comando D, el cual se utiliza para hacer un debugging o para debugging, el cual vamos a asignar que nos muestre todo el contenido de la solicitud, por lo que vamos a cambiar el título del proyecto y a submit, y vemos que nos muestra un array el cual contiene el método, que es un método patch. Como hemos visto, el método es un método para editar, el token de seguridad asignado por Laravel, título nuevo y la descripción que dejamos tal como estaba, y el botón submit. Ahora, para guardar en la base de datos, vamos a agregar un nuevo objeto, crear un nuevo objeto similar a como hicimos la búsqueda. Fine. Y a este objeto no lo vamos a crear, simplemente vamos a hacer la misma búsqueda para traer ese registro de la base de datos y cambiar sus valores en los campos. Por así cambiamos el título, por lo que hay que traer a través del request el nombre del campo. En este caso vamos a traer el nombre de título del input en el form, y de igual manera vamos a traer el valor de la descripción. Por último, una vez hecho esto, vamos a guardar el objeto en la base de datos, y una última cosa, vamos a retornar un redireccionamiento a la vista de proyectos, simplemente para verificar que se haya realizado bien el método de update. Para esto vamos a volver a editar, poner así proyecto 4, ready 4, descripción del proyecto 4, hacemos el submit y nos muestra proyecto 4, y de esta manera vemos cómo crear un form para editar. En el siguiente video voy a explicar cómo hacer un form de la misma manera, pero para eliminar un registro.